Gaurko prentsa horreko honen helburua da Traina Matienan sortu diren egoiliarrentzako gune berrien gaineko azalpenak ematea eta baita ere TAU sistemaren gune berrien azalpena ematea. El objetivo de esta rueda de prensa de hoy es dar a conocer los detalles de las zonas de residentes que vamos a generar en el barrio de Traina Matiena y también haceros conocedores de las nuevas zonas de OTA que vamos a tener a partir de finales de mayo también en Traina Matiena. Primero decir que es por todas las personas de año conocido que en Traina Matiena existe ya desde hace años un problema con el aparcamiento, existe un déficit de aparcamiento y en ese sentido he de decir que estamos trabajando en dos líneas. Una línea es el poder disponer de un aparcamiento nuevo en el barrio y para ello estamos redactando un proyecto y al mismo tiempo también estamos haciendo las gestiones para poder disponer del suelo necesario para albergar ese aparcamiento. Ari gara lantzen proiektu bat eta baita ere lurren lagapena Traina Matienako aparkaleku arazo hori aurre egiteko aparkaleku berri bat sortzeko, ezta? Baina bien bitartean horrek denbora baten emango du. Bien bitartean ikusten dugu beharrezkoa ere bai beste nolabaiteko neurriak hartzea. Eta hortik eratortzen da Traina Matienan abadinar guztientzako egoiliarren guneak sortzearena, ezta? Orduan, prozesu luze bat egin dugu, urtebete baino gehiagoko prozesu bat egin dugu. Lehen urteko 2024 urteko hasieran enpresa bat kontratatu genuen Traina Matienako aparkalekuen ikerketa tekniko bat egiteko. Udaberrian jaso genituen emaitzak eta ondoren hainbat batzorde burutu genituen. Irailean parte hartze saio ireki bat burutu genuen Errota Kulturretxean eta bertara 80 pertsona inguru hurbildu ziren eta beraiekin partekatu genituen zalantza nagusiak. Eta ondoren urriko plenoan trafikoaren ordenantza aprobatu genuen. Bai da egia, bitarte horretan, eta batez ere nagusiki auzoan marra gorriak pintatzen ari ziren enean, jentearen zalantza eta kexak areagotu egin direla, eta hortaz entzunketa fase berri bat ekin diogu, eta hortaz erabaki duguna da proba pilotu bat egitea. Hemos decidido hacer una prueba piloto que durará aproximadamente desde finales de mayo hasta finales de año, de manera que vamos a analizar los datos de la situación previa, la situación que existe hoy en día, y también, una vez puesto en marcha todo el sistema, los resultados que da para luego poder obtener conclusiones de esta prueba piloto y diseñar, el futuro en materia de movilidad del barrio de Traina Matiena. Orduan, herritarrek ondo ulertzeko gako nagusi batzuk azaldu behar dira, eta gako nagusiak ondorengoa dira. Esan dugu, proba piloto honen iraupena izango da maiatzaren bukaeratik, edo baliteke ekainaren hasieratik, urte bukaera arte irautea. Egoiliarrentzako sistema hau, epe honetan abadinar, ibilgailua abadinon errolatuta daukaten guztientzako izango da eta doakoa izango da. Denok izango dute doakoa izango den pegatina bat eta maiatzean zehar jasoko dute herritar guztiek beraien postontzietan eta baita ere azalpenak eta baita ere plano bat denok ezagutzeko sistemak nola funtzionatuko duen. Horretaz aparte baita ere aparkatu ahalko dute beste sektore batzuk. Batetik, Traina Matienako auzoan komertzia dutenek balin eta ibilgailu bat komertzioaren jardurara lotuta baldin badago, beraien jarduaren ordutegian izango dute aukera egoiliarrentzako gunetan aparkatzeko, baita ere, rentin eta leasing zerbitzua daukatenek eta matrikulatu ezin dutenez ibilgailua abadinon demostratzen badute beraie direla ohiko gidariak ahalko dute ere bai, eta baita ere Traina Matienan zaintza behar izanengatik norbait hartatu behar badute, horiek ere izango dute aukera egoiliarrentzako gunetan aparkatzeko. Beti ere pertsona hauek eskaria egin beharko dute udalbulegoetan. Hauei ez aire iritzeko era automatikoan pegatina, etc. Eta honetaz gain,
Edurnek azalduko dugu beto, baina baita ere komertzioak izan ditugu beti ere presente, erabakiak hartzerako orduan eta beraiekin ere solastu izan gara, eta ulertzen dugunez, Abadiñotik kanpo datozen ibilgailuentzako, aparkatzeko ez direla hainbeste egun egongo, egin duguna da TAO sistema Zubi Bitarte kalera eta baita ere Trainatxoste kalera edatzea, era horretan uste dugulako bertako komertzio ere bai indartuta irten aldela erabaki hauekin. Decía que creemos que es importante repasar las claves de este nuevo sistema y tenemos que dejar claro que va a ser un sistema gratuito. Todos los vehículos matriculados en todo el municipio de Abadiño podrán aparcar de manera gratuita en estas zonas de residentes. Esto será la prueba piloto que haremos desde finales de mayo, inicios de junio hasta fin de año, y recibirán la pegatina para poner los vehículos junto con las instrucciones y los planos durante el mes de mayo. También decir que aparte también habrá colectivos que tendrán la opción de aparcar en estas nuevas zonas y serán los coches vinculados a la actividad del pequeño comercio, también las personas que tengan vehículos de renting o de leasing, y también personas que tengan que acudir a realizar labores de cuidado de personas residentes en Traña-Matiena. Decir que todas estas personas y colectivos no recibirán automáticamente la pegatina, sino que tendrán que hacer la solicitud en las oficinas municipales. Y Edurne explicará mejor, pero también tener en cuenta que en todo este proceso hemos tenido en cuenta el pequeño comercio de Abadiño, y es por ello que hemos decidido ampliar las zonas OTA, la zona de Zubi Bitarte, a la zona de Trañatxoste, que es donde más comercio se concentra, y queremos también dar una facilidad a todas aquellas personas que no tienen el vehículo matriculado en Abadiño. Bueno, pues como bien dice Miquel, para el equipo de gobierno se ha tenido en cuenta también al comercio, al pequeño comercio. Nos parece importante mantener nuestro municipio y sobre todo este barrio activo. Vamos a tener siempre en cuenta al comercio y las propuestas que han tenido. Nosotros solicitamos al comercio propuestas. En esas propuestas solicitaban convivir más con la zona OTA, sobre todo en esta zona de Zubi Bitarte y Trañatxoste, ya que aglomera la mayor parte del comercio, y pues en eso hemos estado trabajando, y en esta prueba es lo que vamos a iniciar. Poner zona de OTA con 1 hora de duración para que seguir con el tema de la rotación, que creemos que también es muy importante la rotación para los vehículos y que puedan tener la posibilidad de todas aquellas personas que nos visitan también a los comercios, que vienen a visitar los comercios, pues que tengan esa hora para poder desarrollar sus compras. Desde el ayuntamiento vamos a realizar unos carteles para poder poner en los comercios, y así todas aquellas personas que acuden a los comercios visibilizar también que no va a haber ningún problema respecto al aparcamiento. Es una prueba piloto, seguiremos en contacto con todos los agentes implicados en esta nueva reorganización de aparcamiento, y iremos viendo las valoraciones y tomando decisiones. Prozesu guzti honetan esan duguna, ezta? Ari gara proba pilotu bat egiten, eta ari gara ere bai, jasotzen datuak, eta baita ere, inpresio jasoko ditugu, da prozesu ireki bat, eta hortaz, hilabete batzu barru berri hori balorazio egingo dugu, esan balorazio hori herritarrekin batera egingo dugula, erabaki hau hartu dugun bezalaxe, eta jenteari esan hemen gaudela, irekita gaudela, eta Abadiñok behar dituen hobekuntza guztiak kontutan hartuko ditugula. Concluir diciendo que se trata de una prueba piloto, que el Ayuntamiento está abierto durante este proceso a recibir cualquier sugerencia que se pueda hacer. En unos meses vamos a disponer ya de unos datos más técnicos y más significativos, y entonces decir que cuando llegue ese momento, al igual que lo hemos hecho hasta ahora, seguiremos tomando decisiones junto con la ciudadanía.